a mí me corresponde pues hablar dentro del curso en general de amenazas. Digamos, llegamos a este acuerdo de no hablar de riesgos geológicos, sino hablar de amenazas, porque estamos relacionando pues el proceso como tal y su probable efecto. El riesgo implicaría un poco la cuantificación, pero aquí lo que vamos a tratar de comentar algunos aspectos de la genética de las amenazas geológicas en el contexto pues de la evolución del planeta en el tiempo geológico. Bueno, me voy a presentar muy rápidamente. Mi nombre es Rafael Enrique Duarte Rodríguez. Eh, Actualmente soy el director del Departamento de Geología de Ingetec. Llevo con Ingetec 13 años. Anteriormente había trabajado 20 años con el Servicio Geológico Colombiano, en esa época llamado Ingiominas. Eh, en estos 13 años, pues he tratado de participar en todos los proyectos de Ingetec en lo relacionado con el desarrollo de la geología para ingeniería. Y actualmente, pues desarrollamos algunos proyectos, incluyendo el que tiene que ver con, con el Perú en el tema del mineraducto. Soy geólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y pues tengo un doctorado que desarrollé en la Universidad de Lieja en Bélgica, en mecánica de rocas específicamente. Bueno, entonces inicialmente pues vamos a tratar de contextualizarnos en lo que es una amenaza geológica como tal. Eh, Debemos contextualizarnos en las condiciones, procesos, fenómenos o eventos que debido a su localización y frecuencia pueden causar heridas o muerte en seres humanos y generar pues daños en el medio ambiente y en la infraestructura especialmente. Una amenaza geológica es provocada por procesos de orden natural relacionados con la dinámica interna y externa del planeta y su posición en el sistema solar. A ver, básicamente, pues las amenazas geológicas han aumentado, digamos, su efecto sobre la humanidad en el sentido del crecimiento demográfico. O sea, hoy tenemos más de 7.000 millones de habitantes, por lo tanto, pues las amenazas geológicas, a diferencia de hace unos 2.000 años, 3.000 años, pues ha cambiado muchísimo. Inclusive las ciudades hoy supremamente pobladas. Por ejemplo, Bogotá hace 100 años, 150 años, no tenía más de 200.000 habitantes. Entonces, y hoy tenemos más de 9 millones. Por lo tanto, es la misma crecimiento exponencial que ha ocurrido en casi todas las ciudades del mundo y en general en todas las zonas habitables de las zonas continentales. Por eso, pues, definitivamente las amenazas geológicas hoy tenemos que considerarlas porque realmente tienen un efecto muy fuerte sobre la seguridad del ser humano. Por otro lado, pues está la infraestructura que ha crecido enormemente. Ya tenemos pues obras de infraestructura a nivel de ingeniería como las grandes presas, los grandes proyectos hidroeléctricos, las vías, tenemos los grandes edificios, los grandes asentamientos urbanos, inclusive las zonas agrícolas que se han desarrollado enormemente. ¿Por qué decimos que las amenazas están relacionadas con la dinámica interna y externa? Generalmente sabemos que la dinámica de la Tierra y su evolución en el tiempo geológico, pues depende de esas dos fuerzas, de esas dos áreas en las que se desarrolla esa evolución. La dinámica interna se refiere a lo que sucede abajo de la corteza terrestre, o sea, la relación manto-corteza que genera una serie de fenómenos que hoy conocemos y tratamos de interpretar como es el fenómeno de la deriva continental o la teoría de la tectónica de placas, el vulcanismo abundante que tenemos en toda la corteza y sus efectos, pues, que se relacionan directamente con el ser humano y su infraestructura. Lo externo, pues, todo lo que se refiere a la dinámica exógena, estamos hablando de erosión, de movimientos en masa, todo relacionado con la atmósfera, con lo que es lluvias, con lo que es grandes eventos asociados a la dinámica marina, por ejemplo, los tifones, ciclones, etcétera, de ese tipo, que generan inundaciones, cambios climáticos importantes. Y la posición en el sistema solar. Esto es muy importante porque en el tiempo geológico el planeta es parte de un esquema del universo, específicamente en el tercer nivel de nuestro sistema solar, y está afectado por muchas cosas, por su posición frente al Sol,
su órbita que no es exactamente circular, sino que cambia, precisamente por eso tenemos estaciones. Tenemos también la influencia muy fuerte de la Luna a nivel gravitacional, que genera grandes problemas de tormentas en las zonas marinas, etcétera. Entonces, el contexto de amenaza geológica está muy relacionado con esa posición del planeta, con su dinámica interna, externa y su posición definitivamente en el sistema solar. Las amenazas geológicas, pues de alguna manera han tomado importancia cuando las hemos relacionado con eventos catastróficos, unos muy recientes, unos muy antiguos. Ahora con el tema de la información que la tenemos pues, muy organizada y muy directamente, muy fácil de, asequible muy fácilmente por el acceso a Internet o porque ya tenemos bibliotecas muy bien organizadas, tenemos cartografías muy bien ordenadas. Entonces, hoy vemos más rápidamente esos eventos catastróficos. Sin embargo, históricamente han ocurrido. Algunos de ellos están documentados. Por ejemplo, el sismo de Lima de 1700, un sismo de escala 9, pues que hay alguna documentación que nos permite ver cuál fue su impacto en su momento. Sin embargo, pues la ciudad en ese momento tenía una población muy baja, por lo tanto el efecto no sería si trasladáramos ese sismo a la época actual. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos que tener sobre las amenazas? O sea, la idea es prevenir o minimizar el impacto de estas amenazas en las personas, también en el ambiente, también en la infraestructura. Por lo tanto, lo más importante es el por qué están, su origen, cómo se comportarían en un evento, en una situación, y cuál es su distribución geográfica, especialmente por su relación con los centros urbanos. Eh, digamos, las amenazas en sí mismas, el planeta sigue evolucionando, sigue estando en las mismas condiciones. Hay un principio de uno de los padres de la geología moderna, James Hutton, que dice que si vemos lo que sucede hoy, podemos interpretar el pasado. Básicamente es eso. Cuando vemos estos procesos, podemos interpretar que esos eventos ya ocurrieron. Entonces nosotros podemos decir que algunos de estos eventos son cíclicos, ocurren cada cierto periodo de tiempo. Algunos eventos volcánicos, por ejemplo, de los más catastróficos, pueden haber ocurrido cada 200, cada 300 años. Depende de la documentación que tenga y de los datos que podamos ver. A través de dataciones radiométricas, por ejemplo, podríamos mirar una lava antigua, cómo se relaciona con una lava moderna en términos de tiempo. Y podríamos decir, con base en eso, cómo es la ciclicidad de un probable evento volcánico en uno de los que podamos estudiar. La distribución geográfica es supremamente importante porque es su posición respecto a las zonas de infraestructura y a las zonas de asentamientos humanos. Bueno, las amenazas geológicas en general las podemos clasificar en tres grupos. Digamos, hay muchas metodologías de planteamiento de cómo se podrían eh, organizar, clasificar las amenazas geológicas. Sin embargo, partiendo de la genética, que es lo que nos interesa en este momento, entenderlas y cómo se comportarían si ocurrieran, pues las hemos dividido en tres grandes grupos, que son las originadas directamente por la dinámica de los procesos geológicos endógenos. Esto se refiere a esos cambios que genera la corteza terrestre desde el interior. Entonces ahí tenemos que entrar en la deriva continental, en la tectónica de placas, que la tectónica de placas definitivamente pues es la teoría que nos explica la posición de los continentes actualmente, la presencia de dorsales oceánicas en medio del mar, cordilleras interoceánicas, esos famosos contactos de placa donde generalmente se forman los grandes volcanes y donde se hace la gran acumulación de energía para generar sismos. Todo eso está relacionado con los procesos endógenos. De hecho, los procesos endógenos, hablemos de los Andes, eh, los podemos asumir que son relacionados con el choque de la placa pacífica, placa de Nazca, algunos sectores, con todo lo que es la placa continental sudamericana. Esos Andes se levantan aproximadamente durante los últimos, digamos, 60 millones de años. Sin embargo, su gran levantamiento importante hace 5 millones de años en el Plioceno, y debido pues a esa relación entre placas de baja densidad, alta densidad, que nos muestra hoy los Andes. Vale la pena decir que los Andes son, digamos, una cadena montañosa joven en el tiempo geológico, considerando que la edad de la Tierra son 4.500 millones de años y máximo los Andes pueden estar del orden de 20 a 30 millones de años, siendo su último levantamiento en el Plioceno.
y todo lo relacionado con amenazas geológicas, incluyendo la parte externa, cuando los relieves se levantan, que ya generan pues cambios en la condición de vegetación, en la presencia de hielos y nieves, pues obviamente al tener la posibilidad de generar movimientos en masa, etcétera, estaría relacionado con ese mismo levantamiento de la cordillera. Segundo, pues tenemos los derivados directamente de la dinámica de los procesos geológicos exógenos. A eso nos referimos al efecto de la atmósfera sobre la corteza. Entonces, las rocas se meteorizan, las rocas se alteran, las rocas se convierten en partículas, son transportadas, erosionadas. En algunos sectores, esa ruptura que hay en el material por procesos de meteorización se transporta por gravedad, ahí tenemos los movimientos en masa. Y los grandes cambios climáticos debido, pues, lo que decía el fenómeno astronómico que pudiera ser, o en algunas zonas donde tenemos estaciones, pues se generan grandes cambios, niveles de pluviosidad muy alta, que generan altísimas inundaciones, que eso últimamente, pues con el tema del cambio climático global y que involucra un poco al efecto antrópico, sin embargo, pues hay mucha discusión porque nosotros estamos en este momento en el periodo interglaciar. Hace 12.000 años fue el último periodo glaciar, estamos en el periodo interglaciar, podría ser también que es un fenómeno mucho más astronómico. Sin embargo, por la injerencia humana, pues obviamente que ha cambiado la condición especialmente en las ciudades grandes. Y por último, tenemos las amenazas geológicas inducidas por la intervención y modificación directa del ser humano sobre la corteza. Ese crecimiento demográfico tan alto, 7.000 millones de personas, pues ha generado cambios muy importantes en las zonas especialmente habitadas. Tenemos vías, tenemos grandes obras de infraestructura como presas, embalses, todo lo que es generación de energía, la energía atómica en particular, y la minería, por ejemplo, la minería extensiva, la generación de vías de comunicación, muchas de esas cosas pues han generado de alguna manera amenazas geológicas inducidas. Bueno, el tema de las amenazas geológicas realmente se estudian, es muy importante por lo que se ha dicho, porque determinar su origen, sus causas y tal vez tener la posibilidad de prever su probable efecto y su peligrosidad nos permitiría de alguna manera tener una posibilidad de prevención, una corrección. Aquí es cuando se vuelven muy importantes los mapas de amenaza. Por ejemplo, en el caso de los volcanes, un mapa de amenaza podría darnos una oportunidad para decidir si debemos evacuar. Sin embargo, pues con los ejemplos que a continuación voy a mostrar, a pesar de que a veces existen los mapas, existen los estudios, conocemos la genética de los procesos, vuelve y sucede el fenómeno. Inicialmente, pues, ¿qué es lo importante, digamos, dentro del contexto de lo que son las amenazas geológicas? Es ver que esto ha ocurrido en el tiempo geológico. O sea, estos fenómenos no son de los últimos 2.000 años, no son de la escala humana en tiempo, son fenómenos que han ocurrido y han modelado de alguna manera la corteza terrestre. A la izquierda tenemos un esquema que nos muestra lo que llamamos el diagrama general del ciclo de las rocas, donde podríamos decir cómo de cierta manera se ha formado una corteza sólida en el tiempo. Muy rápidamente, pues inicialmente hace 4.500 millones de años teníamos una masa incandescente que se fue enfriando, que fue dando la posibilidad de crear una atmósfera incipiente. Cuando esa atmósfera existió, pues ese material fundido caliente se cristaliza, forman unas rocas duras. Esas rocas duras en esa atmósfera incipiente se pueden eh, comenzar a romper en partículas, partículas que más tarde se llamarían sedimentos, que son transportados. Ese es el fenómeno erosivo, esa es la ruptura de un material y el transporte por varios medios. Hay medios fluviales, hay medios eólicos, medios glaciares, y esos sedimentos al acumularse en un espacio, una depresión o llamémoslo cuenca, forman rocas sedimentarias, que son esas rocas que están hechas en capas, por ejemplo, tienen aportes de materia orgánica, tienen minerales de diferentes tipos, pero generalmente provienen de la acumulación de partículas. Por eso, pues, se pueden llamar rocas detríticas, rocas clásticas. Cuando intervienen fenómenos químicos, pues tenemos rocas calcáreas, como las calizas, o tenemos rocas silíceas, como los cherts, que son precipitados químicos finalmente. Y por último, tenemos lo que son las rocas que resultan de la solidificación, más bien de la solidificación o cambios en sólido
de rocas ya existentes, que pueden ser rocas ígneas, rocas sedimentarias, y transformamos en rocas metamórficas. Este es una cosa muy importante con la minería, porque muchos de los yacimientos minerales están asociados a este fenómeno de transformación en sólidos de algunas rocas, que a través de ese mecanismo de metamorfismo pueden generar nuevos minerales, que son los que hoy aprovechamos. Eh, en este contexto, los tres tipos de rocas, en cada uno de ellos tenemos minería. Es claro, materiales de construcción, tenemos minería de metales pesados, tenemos inclusive la formación de los hidrocarburos. Ya a la derecha tenemos un esquema un poco más hacia el interior, donde vemos, por ejemplo, lo que es esa capita azul, vemos pues, simplemente que es muy delgada. Eso se refiere, digamos, a lo que es la corteza oceánica como tal, es muy densa, compuesta básicamente de basaltos, entonces puede tener unos 11 kilómetros máximo de espesor, mientras lo que es la cordillera perdón, la corteza continental, como se ve en el gris, pues es mucho más espesa, puede tener del orden de 25 kilómetros. Esa relación es muy importante a tener en cuenta, porque esa relación de diferencia de densidad y de espesor es lo que nos genera ese famoso proceso de subducción, cuando las placas más densas se introducen bajo las placas de menor densidad, generando pues lo que observamos ahí, formación de conos volcánicos, acumulación de energía que luego se volverán sismos y el levantamiento de cordilleras. A cada uno de esos sitios están asociados diferentes tipos de roca. Aquí se mencionan algunos, por ejemplo, los conglomerados son de origen continental, donde son clastos grandes, tamaños gravas, transportados por ríos, por hielo, y acumulados, litificados, formamos rocas de ese estilo. Pero en las zonas volcánicas tenemos rocas como las andesitas, tenemos las erupciones volcánicas, cenizas volcánicas, y ya cuando esas mismas rocas se introducen nuevamente en la corteza, generamos rocas metamórficas tipo gneiss, que tienen texturas orientadas, o texturas que probablemente se parecen un poco a las sedimentarias, pero que son cristalinas porque se parecen también a las rocas ígneas. Y tenemos el resultado de ese proceso de meteorización, las rocas que tal vez son las más abundantes en el planeta, que son las arcillolitas. Por lo menos el 70% de las rocas sedimentarias o de la corteza sedimentaria está constituida por arcilla. Y sin exagerar, podríamos decir que todo lo que es material rocoso, tanto de la corteza oceánica como de la corteza continental, en el proceso de meteorización llega a ser arcilla. Hablemos de las amenazas originadas directamente por la tectónica, por la dinámica endógena. Entonces, el resultado de todo ese fenómeno interno lo podemos poner en términos de volcanes, lo podemos poner en términos de generación de terremotos, de sismos, y asociados a esos terremotos, en las costas podemos generar tsunamis, o sea, grandes movimientos de agua con oleajes gigantes que son posteriores a esa liberación de energía y que causarían enormes daños, y de hecho los han causado en la historia de la sísmica mundial. ¿Qué es la tectónica de placas? Como observamos en la imagen, todas estas líneas fucsia separan, digamos, como pedazos, cascarones de la corteza terrestre, de esa corteza oceánica densa de 11 kilómetros, basáltica en los fondos oceánicos, y de esas cortezas más espesas pero menos densas en las zonas continentales. En total se han categorizado 18 placas, tal vez pueden haber más, depende del autor, pero básicamente las que tenemos aquí serían las principales. Podemos hablar de la placa suramericana, placa pacífica, placa caribe, placa norteamericana, perdón, sería placa de Nazca más conocida, placa pacífica la central, placa australiana, placa de la India, placa europea, la placa africana, aquí la placa de la India, muy famosa por la presencia aquí de los Himalayas, y ellas entre sí interactúan, se mueven en el tiempo geológico desde 300 millones de años hacia acá, cuando pensamos que tuvimos un único continente, el famoso Pangea, que se fue separando, y hoy tenemos esta configuración. Hay muchos argumentos de orden biológico, paleontológico, litológico, que nos permiten asumir que este rompecabezas que hoy está separado alguna vez estuvo junto. Simplemente pues podemos mencionar la relación que hay entre la costa africana y la costa suramericana, como para dar un ejemplo. Sin embargo, hoy lo que sí tenemos
ya con datos geofísicos y con mapas de fondos oceánicos, podemos reconocer estos contactos de placas. O sea, esos son ciertos, reales. Y aquí en este esquema podemos ver que algunos de esos contactos entre placas corresponden a cordilleras interoceánicas que llamamos dorsales oceánicas. Estas dorsales oceánicas realmente pues ya están cartografiadas, inclusive fotografiadas inclusive, y muchos ejemplos de cómo se genera movimiento a nivel interno de materiales fundidos que hacen en la superficie podría ser Islandia. Es una de las islas totalmente de origen volcánico que cómo se ha formado a través del ascenso de magma por esa ruptura o por esa fisura que da la dorsal atlántica. Tenemos pues aquí más o menos la configuración, casi siempre están relacionadas con los contactos de placa. En Sudamérica pues tenemos aquí lo que es la placa pacífica que nos separa la placa pacífica abierta de la placa de Nazca, que es la que directamente interactúa con la placa suramericana. Aquí estas líneas horizontales pues nos indican que esas dorsales oceánicas se están moviendo, digamos, de este a oeste, y por ese punto es donde va apareciendo la lava que en el caso pues formó la isla de Islandia. Para hablar de amenazas geológicas y sobre todo pues lo relacionado con el continente suramericano, pues tenemos que referirnos a algo que pues es muy conocido, que son bordes de placa en todos los casos. Aquí, pues, todos estos puntos significan actividad sísmica en el tiempo y lo llamamos el Cinturón de Fuego del Pacífico. Cinturón de Fuego del Pacífico comienza aproximadamente en el sur de Chile, se mueve por toda la costa pacífica suramericana, pasa por Centroamérica, tiene manifestaciones muy importantes en Norteamérica, Alaska, pasa a Asia, por aquí en el Japón, en el sector de Indonesia, Filipinas, y, digamos, el contacto con la placa australiana. O sea, todo eso es lo que llamamos cinturón de fuego del Pacífico. Podemos decir que la mayor parte de los sismos más grandes en la historia del planeta han ocurrido relacionados con el cinturón de fuego del Pacífico. Y más del 70% de los volcanes activos y más peligrosos o que han tenido actividad reciente están relacionados también con este sector. Aquí en un acercamiento podemos ver, digamos, eso en rojo representa pues toda la actividad a nivel de volcanes, a nivel de sismos que ha ocurrido relacionado con lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, ¿sí? Podemos recordar sismos en Chile, muchísimos de escala 9, podemos hablar del de Valdivia de 1960, podemos hablar del sismo del Perú, de lo que estaba hablando Camilo de hace 2 semanas, de escala 7.5. Podemos hablar del sismo del Perú del 70, de 7.8, del sismo de Lima de 1746, de escala 9. Podemos hablar en Colombia del sismo de Tumaco de principios del siglo XX, de escala 9. Podemos hablar de los sismos de Cali, Popayán, etcétera. Si pasamos a Centroamérica, pues por mencionar dos muy grandes, que serían Guatemala, Nicaragua, el sismo de México. Podemos hablar de los sismos que han afectado pues, la costa de Estados Unidos, San Francisco, California, y uno de los sismos más grandes, los de Alaska, sin hablar de la sismicidad tan grande que tiene el Japón, la sismicidad de Filipinas y toda la sismicidad asociada al borde de placa australiano con la placa pacífica en la zona de Indonesia y todo el vulcanismo gigante que también se encuentra pues, en estas islas. Rápidamente, pues para mostrar cómo podría ser ese mecanismo de formación de dorsales oceánicas o de fosas en esas zonas donde hoy tenemos esas cordilleras. Entonces es muy básico, el magma comienza a ascender hacia la corteza oceánica, comienza a generar acumulación, sin embargo, pues unas corrientes importantes de convección que llamamos empujan lateralmente, van generando un valle que conocemos como valles de Rift. Luego ese valle se amplía lateralmente y tenemos ya pues una serie de rupturas que generarían lo que serían las cordilleras interoceánicas. Hoy esto pues cubierto por agua y tenemos un fenómeno
inicial asociado a la deriva continental, que es lo que llamamos expansión del suelo oceánico. Otro fenómeno que de pronto es el que más común mencionamos, que es el fenómeno de subducción al cual asociamos el vulcanismo. Este esquema que tengo aquí podría asociarse a la costa suramericana con la placa de Nazca. En la parte central, como les decía, el fenómeno de expansión del suelo oceánico, a la derecha el fenómeno de subducción. Una cordillera de mayor densidad, pero más delgada, penetra a una corteza, perdón, corteza mucho más espesa, pero de menor densidad. Entonces, eso que llamamos aquí entrada de esa placa de mayor densidad llamamos subducción. ¿Qué genera eso? Pues una gran acumulación de energía, calentamiento, o sea, derretimiento de roca, genera esto que llamamos magma, que también viene del interior de lo que es el manto, que debe ascender a la superficie. ¿Y por dónde? Pues tiene la posibilidad de salir a la superficie, pues por todos los conos, cráteres que se generan aquí después de haberse levantado las cordilleras. Este sería el ejemplo de cómo se levantaron los Andes, o sea, el choque de la placa de Nazca con la placa suramericana y levanta las cordilleras que hoy son todo el sistema andino. Andino, pues que comienza en Chile, dos sistemas, un valle central, luego se vuelve un solo sistema, más adelante vuelve un solo sistema con algunos valles centrales, en Colombia se convierte en tres cordilleras que terminan en Venezuela en Boconó. Entonces, básicamente en este esquema, pues podríamos ver todo lo que está relacionado con el fenómeno de tectónica de placas, expansión del suelo oceánico, formación de dorsales oceánicas, subducción, levantamiento de cordilleras y vulcanismo, y obviamente acumulación de energía que puede generar sismos importantes. La falla de San Andrés, yo creo que es la falla más documentada, más conocida. ¿Qué es una falla? Como para tener una falla, básicamente es una ruptura en la corteza terrestre que tiene movimiento relativo de bloques. En general son tres tipos de fallas. Las fallas normales, que son un bloque se desliza hacia abajo, y las fallas inversas, que es un bloque que se desliza hacia arriba, relativamente después de la ruptura, y una falla como esta, que son las fallas de rumbo, fallas de transformación, que también son fallas que en este caso corresponden a un borde de placa entre la placa pacífica y la placa norteamericana cerca de Estados Unidos, involucrando también Canadá y Alaska. Este es un movimiento lateral. ¿Qué quiere decir? Que esa cicatriz gigante que se ve ahí, ese hueco, esa disección, parte del valle, ¿sí? Genera dos bloques que se están moviendo uno relativamente del otro. Esta se trata de una falla de rumbo tipo de Dextral, por lo tanto este bloque se está moviendo hacia la derecha, es decir, hacia donde estoy moviendo la flecha. Esta es una falla muy grande, tiene una extensión, incluyendo todos sus segmentos, de 1.300 kilómetros, muy, muy grande, pero básicamente como borde de placa es una zona de acumulación de energía. Por lo tanto, hablando en términos de amenaza, pues este puede ser uno de los fenómenos tectónicos estructurales que puede generar mayor amenaza sobre los centros poblados. De hecho, hay muchos ahí cerca, San Francisco, California, Baja California, y ha habido importantes sismos que han sido generados en esta falla. Aquí en este mapita podemos ver cómo está distribuida la falla de San Andrés, ¿sí? Como decía, es una falla de movimiento derecho, una falla de rumbo. Aquí en estas dos flechitas podemos ver cómo es el movimiento, es lateral, o sea, es una falla de rumbo, pero es una falla pues asociada a un contacto de placa entre la placa norteamericana y la placa pacífica. Relacionado con esta falla de San Andrés, pues hay otra serie de fallas. Por lo tanto, en términos de amenaza, podríamos decir que esta es una zona, solo como un ejemplo de lo que es la tectónica como amenaza, o más bien, la actividad tectónica dentro de las placas tectónicas como amenaza a las zonas pobladas, sabiendo que la costa norteamericana occidental o pacífica, pues tiene muy importante infraestructura y enorme cantidad de seres humanos viviendo en este sector. Ejemplos de falla de San Andrés, por ejemplo, el sismo de 1900 que destruyó San Francisco, y sismos recientes, el California,
que pues no tuvo mayores efectos en infraestructura gente, pero sin embargo, pues muy importantes movimientos. Relacionado con la tectónica, lo que hemos hablado, pues mencionar un poco, ya aunque Camilo pues lo mostró, pero desde el punto de vista de lo que genera como amenaza en el términos de subducción y en términos de fallas geológicas, en el caso del Perú, pues tenemos un ejemplo muy interesante que es la zona de subducción, donde se ve la mayor densidad de sismos asociados, y, como, y en las zonas donde están algunas fallas, digamos, de las más regionales importantes, que aquí a la derecha la podemos ver en las líneas naranja, que está asociada a la media ladera del valle, la Cordillera Blanca, donde, como se ve en el esquema izquierdo, pues los sismos asociados son mucho menores. Por lo tanto, aquí podríamos hacer una conclusión. La amenaza de sismicidad derivada de tectónica de placas es mucho mayor en la zona de subducción que en las zonas de fallas. Hay estudios que dicen que la falla de la Cordillera Blanca es activa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta falla ha tenido movimientos en los últimos 2 millones de años, considerando que el levantamiento de la cordillera de los Andes desde 5 millones de años, hay una cierta estabilización y en los últimos 2 millones de años, cuando se acomoda todo el cuaternario, o sea, todo lo que es depósitos aluviales, terrazas, depósitos de lago, eh, si esos depósitos tienen algún efecto actual de deformación, podríamos que ser activa. Y estudios dicen que la falla de la Cordillera Blanca pues es activa, es decir, que está deformando algunos cuaternarios en el momento. Sin embargo, la densidad de sismos es mucho menor, como decía Camilo, son, digamos, menos comunes los sismos asociados a fallas geológicas que a las zonas de bordes de placa o zonas de subducción. Para mostrar otro de las amenazas importantes relacionadas con esa tectónica de placas y con la actividad que tiene nuestra corteza terrestre, podemos hablar del vulcanismo. En el mapa que mostraba, pues todo ese cinturón de fuego del Pacífico, están los mayores volcanes activos del planeta. Podemos hablar de Chile nuevamente, Perú, Colombia, Ecuador, todo Centroamérica, pues comenzando por Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, no digamos lo que es México, seguimos a Estados Unidos, damos la vuelta por Alaska, y en Asia, ahí están todos los volcanes. ¿Por qué amenazas relacionadas con la probable catástrofe que ocurriera? Voy a hablar de una que pues es muy famosa, que nos correspondió aquí a los colombianos en 1985, que es el volcán Nevado del Ruiz. Aquí tenemos una vista desde la ciudad de Manizales, eh, a la probable erupción del momento. Sin embargo, el fenómeno que afectó y del cual y murieron 23.000 personas, 23.000, 25.000, es del otro lado de esta vista, hacia el Valle del Magdalena. Entonces, ¿qué ocurrió? Básicamente, pues ocurrió la erupción. Como vemos, tenemos una ladera, tenemos una zona, probablemente pues venía un río, el río Lagunillas, se genera la erupción, se genera el derretimiento del casquete solar, del casquete polar, perdón, del casquete de hielo, ¿sí? Pues tenemos un fluido, ese fluido comienza a arrastrar materiales, comienza a llevar todo, generando un lodo gigante muy denso que se acumula en esta zona. Este río genera una presa natural y más o menos en 3 horas por este lugar comienzan a avanzar millones de metros cúbicos de lodo que cubren lo que sería el municipio de Armero. O sea, esto en amarillo, en rojo, pues la parte del mayor depósito y en amarillo, pues las zonas aledañas. Básicamente, pues entonces este es el mapa de amenaza. Curiosamente, este mapa de amenaza se publicó un mes antes de la tragedia, ¿sí? Y básicamente, pues se derrite el hielo, se represa en esta zona, va por el cauce del río Lagunillas y cubre Armero completamente, pues con pérdidas humanas de aproximadamente 23.000 personas y toda la tragedia a nivel nacional, bueno, todo lo que implica
un fenómeno como este. Lo que nosotros ya en el tema preventivo que deberíamos estar haciendo y deberíamos tener de todos nuestros volcanes, pues debería ser un mapa mínimo como este, un mapa de amenaza en el que podamos decir la probable ocurrencia de un fenómeno. Ya hablaba del tema cíclico. Armero ha sido de lo que está eh, históricamente documentado, cada 210 años ha tenido 3 ciclos documentados, la erupción del Nevado del Ruiz, y que ha afectado en los 3 casos esta zona del Valle del Magdalena, conocida como el municipio de Armero. Obviamente, no solamente fue la acumulación de lodo en este sector. Como ven, había varios drenajes que venían desde el Nevado, ¿sí? Hacia este lado pues estaría Manizales en la vista que les di, y hacia este lado pues estaría todo lo del Valle de Magdalena. Inclusive ese lodo alcanzó a llegar hasta un municipio muy distante, que era Honda, y otros aledaños, ¿no? En menos proporción. Aquí pues valdría decir que a veces las decisiones, digamos, sobre lo que podría ocurrir con un fenómeno de estos, no necesariamente son de la ciencia, porque, como les decía, un mes antes el mapa estaba hecho. Hay otras razones que pues no vale la pena discutir, pero sin embargo, eso no quiere decir que no debamos seguir haciendo mapas de amenaza, seguir estudiando los procesos, seguir estudiando la genética de los procesos que generan amenaza geológica. Otro de los muy importantes conocidos y tragedias en la historia del vulcanismo está el Mont Pelé en Martinica, en el Caribe colombiano, que también está cerca de un borde de placa, entre placa Caribe y placa norteamericana. Como ven, pues esta es una fotografía actual. Normalmente los volcanes, pues a nivel de paisaje son hermosos, mantienen pues muy eh, muy, unas montañas colosas, importantes, pero realmente a veces pues los seres humanos no tenemos la conciencia de que son, como dicen, gigantes dormidos. Esta es una vista del cráter de Mont Pelé, y a la derecha tenemos una imagen de una erupción, a diferencia de lo que ocurrió en Armero, que fue un flujo de lodo generado por un calentamiento en el casquete. Aquí lo que hubo fue una erupción de piroclastos, clastos calientes. O sea, todo lo que cayó en San Pierre, en el municipio que se veía en la imagen anterior, fue caliente. Imagínense, murieron 29.000 personas, ¿no? O sea, esta erupción es de las más trágicas que han ocurrido pues, en la historia del vulcanismo mundial, 29.000 personas, y básicamente también tiene un fenómeno histórico 300 años anteriores. Entonces, la naturaleza de cierta manera tiene unos procesos cíclicos. Hay un dicho japonés que dice que la siguiente tragedia ocurrirá cuando se haya olvidado la anterior. Básicamente creo que es lo que ocurre aquí en San Pierre y que ocurrió también en Armero. Para hablar de lo que es el vulcanismo actual, que si bien en algunos sectores no es relativamente peligroso, porque como decíamos de la corteza oceánica, esas lavas a veces son densas, basálticas, compuestas de ferromagnesianos, por lo tanto pesan mucho, y cuando hacen erupción se derraman por las laderas porque son muy pesadas. Entonces, un caso actual pues es el de La Palma, en España, eh, en el archipiélago de las Canarias. Aquí lo tenemos separado en la costa oriental, occidental africana. La morfología a través de una imagen de satélite donde se ve claramente pues la forma del cráter por donde pues se ha generado toda esa actividad. Definitivamente son islas volcánicas. Por aquí, si miramos en la costa africana contra Europa, pues ahí tenemos la sutura de la placa africana con la placa europea, y por aquí tenemos la influencia donde está ubicada La Palma, la influencia de la dorsal atlántica. Básicamente, pues es una zona de ascenso de lavas en este caso de tipo basáltico, muy densas. Pero como ven, es un fenómeno que lleva desde el 29 de septiembre, y ahí está pues ese derrame del río Laví. Sin embargo, este volcán pues tiene una combinación interesante
cuando los materiales que ascienden son mucho, o más bien corresponden a condiciones ácidas, son mucho más explosivos. Este tiene las dos cosas, pero la mayor erupción pues, que ha sido notable desde el septiembre de este año ha sido de tipo basáltico, lavas de este estilo, que pues como ven ya están llegando al océano, que podrían generar una especie de olas que podrían estar afectando pues, la zona urbana. Otro también asociado a la zona de bordes de placa, entre la placa australiana y la placa pacífica, es en Indonesia este volcán Semeru, un volcán muy explosivo, si se ve a diferencia del volcán de La Palma, que es más lábico, este pues materiales mucho más ácidos. Vean el tamaño de las cenizas y de los piroclastos que pueden ascender. Se dice que en 24 horas estos materiales pueden estar metidos en toda la atmósfera del planeta. De ese tamaño son este tipo de erupciones. Y esta pues de hace casi 15 días, como se ve en la fotografía, pues muy dramática, se ve el tamaño de la explosión, del ascenso de cenizas y cómo se distribuye a gran velocidad pues, en las zonas urbanas. Por lo tanto, desde el punto de vista endógeno, el vulcanismo se convierte en una de las amenazas más grandes que pueda tener el ser humano, especialmente en estas zonas del cinturón de fuego del Pacífico, y que nos corresponde directamente a nosotros como suramericanos, eh, desde Chile a Perú, Ecuador, Colombia, y si pasamos a Centroamérica, ni digamos. Y ahí los dos ejemplos que vimos aquí de lo que tiene que ver muy cerca a nosotros. Pasemos entonces a otro tema, el tema de las amenazas derivadas de la dinámica de los procesos geológicos exógenos, inundaciones, movimientos en masa, erosión. Estos, de cierta manera, son un poco a una escala un poco, sin embargo, no podemos hablar de una escala menor, pero teniendo en cuenta lo que se habló en la tectónica, podríamos decir que son escalas un poco mayores, perdón. Bueno, este bloque diagrama lo que intenta es mostrar qué es lo que sucede en la corteza en superficie. En superficie, de todas maneras, el efecto de los volcanes o de la ceniza volcánica que se acumula puede considerarse formación de suelos. Por lo tanto, esa sería una combinación entre lo interno y lo externo. Inclusive la acumulación de lava, como se veía en La Palma, pues genera cambios importantes en la corteza, porque erosiona totalmente. Si tuviéramos aquí un sitio donde tenemos cultivos, pues la lava los destruye totalmente. Eso ya no es utilizable. Pero hay otros fenómenos de orden del proceso de meteorización, o sea, de cambios físico-químicos en las rocas que forman suelos. Eso sería dinámica externa. Todo lo que es el movimiento fluvial, por ejemplo, o sea, el tipo de erosión hídrica. Si tenemos de hielos, avalanchas. Hay algo que está relacionado con la dinámica interna, que sería las aguas calientes, que son procesos de alteración hidrotermal, pero que finalmente se reflejan en superficie. Esta alteración hidrotermal, por ejemplo, es muy importante para la minería, porque la mayor parte o muchos de los yacimientos que se relacionan con minerales metálicos, por ejemplo, están asociados a aguas calientes que traen esos iones y precipitan los metales preciosos, por ejemplo. Y la relación que tenemos pues, con las costas, que siempre genera algún tipo de alteración de dinámica externa en las zonas de los deltas, por ejemplo, la formación de lagos, y los procesos, pues obviamente erosivos. Si a eso, a ese mismo diagrama, le ponemos el régimen pluviométrico, le ponemos la temperatura, le ponemos el clima y de pronto involucramos la cobertura vegetal, vamos a tener factores importantes en la transformación de la corteza desde el punto de vista exógeno que nos va a generar al final, pues amenazas de tipo externo que se transmiten en erosión o en movimientos en masa, pueden ser avalanchas, inundaciones. Miren, y esto ya no se trata de tercer mundo o primer mundo, ¿no? Esta fotografía de Alemania en julio de este año
en el verano europeo, que no solo afectó a Alemania, afectó Bélgica, todos los Países Bajos fueron afectados. Miren, pues la dimensión de esto, esto era un cementerio, creo, al norte de Alemania, y vea, quedó cubierto completamente por una inundación gigante, lodo, material vegetal arrastrado, y pues podría haber incluido otras fotografías, pero realmente pues una catástrofe muy grande, asociada a qué? A un cambio climático, a un nivel muy alto de pluviométrico, como mostraba en el esquema, que de cierta manera no se había hecho la predicción, o más bien no se había considerado esa amenaza, en el sentido de que pues estos países pues obviamente tienen mucho más desarrollados sus niveles de alertas, sus mapas, e inclusive el tema meteorológico en las zonas templadas funciona un poco mejor, es más fácil de predecir, y sin embargo, miren las cosas que ocurren. O sea, esta amenaza de tipo externo asociada a inundaciones por cambio climático, pues está últimamente muy importante, y que algunos pues al cambio climático, ¿no? Que dicen que el cambio climático, pero eso es una discusión diferente. Sin embargo, la amenaza como tal sí es muy fuerte. Un ejemplo, bueno, pues, la diferencia sería el tamaño de la construcción, pero si uno se pone a detallar entre la fotografía anterior y esta, pues no hay mucha diferencia, ¿no? A pesar de que allá en Alemania, pues es una zona extratropical, zona templada, de latitud 52. Aquí estamos en el Perú, latitud puede ser 5 grados, casi cerca a 0 grados, en el trópico, pero el efecto igual de la inundación, ¿no? Como fenómeno externo, un régimen pluviométrico alto, seguramente suelos, como se ve en la fotografía, con clastos muy grandes, o tal vez estos clastos corresponden a la torrencialidad del río, o del material, o a la posición de las viviendas frente a la ladera. Entonces ahí estamos diciendo varios de los factores, ¿no? A veces en estas situaciones, especialmente en los países que tenemos relación con la cadena andina, la pendiente y la posición de altitud se convierten en un factor muy importante a la hora del efecto en este caso, de un efecto de inundación, de un aumento en la pluviosidad y el arrastre de material a nivel torrencial. Entonces, si a nivel interno los factores realmente pues, dependen mucho de la misma dinámica interna, exteriormente dependemos de muchas cosas, como podría ser la cobertura vegetal, la pendiente, el tipo de rocas, la amplitud que pueda tener el valle o la zona involucrada. Otro fenómeno adicional, otro fenómeno adicional a, a las inundaciones en la geodinámica externa son los movimientos en masa. Vale la pena diferenciarlos un poco de lo que llamamos erosión. Erosión y movimientos en masa debemos separarlos por una sencilla razón. El agente que mueve el material en los movimientos en masa es la gravedad. Si ya intervienen otras cosas, debemos meterlos dentro de otra categoría, precisamente por esa intención que tenemos de tratar de conocer la genética del problema. Cómo ocurren, por qué ocurren y dónde ocurren. Entonces aquí pues Barnes 78 propone esto de categorizar, caracterizar los diferentes movimientos en masa que pueden ocurrir, que son muy comunes en nuestra topografía, en la zona andina. Nosotros, nuestras vías, yo creo que en el Perú, Colombia, Ecuador, tenemos vías que tenemos que hacer necesariamente a medias laderas en valles profundos de ríos. Entonces siempre cuando se construye una vía o cualquier obra de infraestructura relacionada, podríamos pensar que tenemos este tipo de procesos que son amenazas directas. Inclusive en los inviernos nuestros, en un talud mal diseñado o no considerado realmente qué tipo de material teníamos, qué tipo de suelo, o no evaluamos las diaclasas verticales, miramos si era material saturable o no saturable, y llega el invierno y ahí aprendemos que ese talud era muy peligroso. Precisamente porque hay muchas variables que nos permiten, digamos, de cierta manera considerar, caracterizar esos taludes o esas zonas inestables que podríamos a través de la misma ingeniería corregir o plantear diseños que sean adecuados para cuando lleguen las épocas de invierno. Algunos ejemplos de movimientos en masa
Este es en Colombia, este es en la zona de Santander, al oriente colombiano. Aquí se desarrolló el proyecto hidroeléctrico Hidrosogamoso, un proyecto pues muy grande, la zona de la presa está por aquí, y lo que les voy a mostrar ocurre en esta línea amarilla, que es una vía sustitutiva que se debió realizar porque el embalse pues cubría la vía de ese momento utilizable. A la derecha tenemos el mapa geológico. Digamos, esta imagen corresponde muy bien a ver cómo esta franja verde se acomoda aquí en este sector, ¿sí? Es un hueco tectónico, un hueco estructural que llamamos flexión de Chucurí, que está marcado por dos fallas geológicas. Y ahí tenemos unas rocas antiguas cretácicas, tipo lutitas, pero llama la atención es sobre todo la presencia de estos polígonos grises, que son depósitos de la era, depósitos coluviales. Aquí en la imagen de la izquierda se puede ver que ese hueco, pues, es el espacio adecuado para que todo lo que se erosione en los dos lados de ese hueco tectónico se acumule en ese espacio. Y aquí en la cartografía está representado en esto gris. Son depósitos muy espesos, de más de 100 metros de espesor, y que de cierta manera pues estaban afectando la zona del trazo de la vía. Y que en un invierno muy fuerte de 2012 aproximadamente, ¿qué ocurrió? Pues grandes movimientos en masa, ¿no? Este sitio se llama la Quebrada Mate Cacao. Arriba tenemos la roca y en la parte central una acumulación gigante de material de ladera, cartografiado como coluvión, como esos grises que les di, y ya pues cuando se satura completamente, algunas desprotección vegetal y genera pues un flujo de lodo muy grande. En esta zona se estaba desarrollando un puente y el material pues se llevó todo lo que era las pilas en ese momento. Una quebrada que en verano se ve muy tranquila, de un cauce muy angosto. Sin embargo, cuando el régimen pluviométrico cambia, pues genera por la pendiente misma y por el material por aquí que está suelto del coluvión, grandes acumulaciones de material, se represa y se van en forma de flujos. En ese mismo mapa que les mostré, esto es un coluvión también muy grande que se llama coluvión de la Renta. Esta casita que está la referencia aquí estuvo como unos 300 metros arriba. Este es un tipo de movimiento en masa un poco distinto, es más lento, ¿sí? Sin embargo, en 24 horas la casita se movió aproximadamente eso, 300 metros en un flujo de lodo lento, en un material de ladera muy grande, como el que les mostraba en el mapa, pues cartografiado como gris, y este es un fenómeno cíclico. Este fenómeno ha ocurrido al menos en el siglo pasado 2 veces. O sea, el mismo coluvión se ha movido. Y la infraestructura, pues es muy grande, ¿no? En ese momento, pues era la vía que comunicaba la ciudad de Bucaramanga con Barranca Bermeja, y ese movimiento lento, pero de millones de metros cúbicos en movimiento, pues obviamente rompe la vía y la rompe de una manera pues muy fuerte. Por lo tanto, inicialmente, cuando el coluvión estaba quieto, ¿sí? Era una amenaza latente sobre la infraestructura, sobre las fincas y sobre todo lo que había alrededor. ¿Por qué? Porque un depósito que ocurría en ese espacio tectónico grande, de ahí conocer la tectónica, el origen, el tiempo y su evolución histórica. Otro tipo de movimiento en masa, pues este ya, más bien, este sería una combinación entre movimiento en masa y erosión, porque aquí tenemos un agente fundamental que es el hielo, la nieve. Este es un fenómeno que ocurrió en el 2013 en el sureste peruano, pero que también tiene que ver con nosotros en Sudamérica, porque nosotros tenemos pues montañas de más de 4.000 a 6.000, 7.000 metros, zonas que si no están muy habitadas, de todas maneras, hay infraestructura, hay vías y que pueden ser afectadas. O sea que tenemos una amenaza muy fuerte precisamente por las alturas, las pendientes y la presencia de nieves. Bueno, por último, ya digamos para
el tercer nivel en el que estábamos hablando de los temas de amenaza, pues la erosión es un proceso que también puede modificar el relieve, pero dependiendo de una, o sea, en una etapa destructiva donde se transportan. La erosión, como tal, hace parte de los fenómenos externos. Es un fenómeno que pues modifica el relieve, que lo que decía inicialmente, pues las rocas se desgastan, se transportan para continuar una etapa constructiva, es decir, la acumulación de sedimentos. Es decir, que de donde sacamos algo, lo podemos acumular en otro lugar. Y el fenómeno erosivo, a diferencia del fenómeno de remoción en masa, pues comienza con ¿qué? Con un goteo de lluvia, un goteo de lluvia. Básicamente afecta zonas donde podemos tener poca cobertura vegetal. Ese goteo de lluvia inicialmente solo marca un surco, es una ruptura pequeña, pero si seguimos avanzando en el tiempo y la cobertura vegetal sigue descendiendo, pues vamos a tener cosas mucho más profundas. Inclusive podemos llegar a tener cosas como esta, el desierto de la Tatacoa en el Huila, en Colombia, en la parte central colombiana. Esto, para que hagamos una idea de cómo se evoluciona en el tiempo geológico, hace 13 millones de años, entre 13 y 18 millones de años, esto era una zona tropical. De hecho, aquí hemos encontrado fósiles de culebras, fósiles de micos tití, etcétera. Eso quiere decir que en alguna época tuvimos una selva tropical. Pero a través del tiempo geológico se desarrolla un microclima, se va perdiendo la cobertura vegetal, los suelos se vuelven muy arcillosos y áridos, y hoy lo que tenemos es esto, un desierto que, si bien no es como los desiertos africanos, pues es un desierto con poca cobertura vegetal y un desarrollo muy alto de disección por erosión, que hoy pues lo llamamos badlands o tierras malas, y va a seguir evolucionando de esa manera porque ya no hay manera de detenerlo que con una, no sé, una condición de vegetación mejor. Esto es lo que puede generar como amenaza un proceso erosivo. A veces descuidamos la protección vegetal de ciertos sitios y podemos generar pues movimientos en masa importantes. Otro tipo digamos, ya aquí un acercamiento a este mismo del desierto, podemos ver pues inclusive los tipos de suelos que formamos aquí, son suelos que tienen muchos minerales arcillosos expansivos, tipo esmectita. Estos suelos pues los conocemos como vertisoles, que forman horizontes pero sin ningún contenido de materia orgánica, y cada vez que se genera el siguiente arrastre, sea por viento o agua, pues vamos a tener avanzando en el proceso erosivo. O sea, como amenaza, el tema erosivo también es muy importante porque inclusive en zonas habitadas el proceso erosivo puede llegar a destruir zonas urbanas existentes. Hay otros tipos de erosión, no necesariamente relacionados únicamente con el agua o con la condición del tipo de suelo. Podemos tener, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, tenemos las zonas marinas que pueden afectar erosión directa sobre acantilados calcáreos o la disolución misma del material por tener carbonato de calcio. A la derecha tenemos, por ejemplo, en areniscas, o sea, unas rocas sedimentarias de grano fino, pero con una matriz más bien arcillosa. Fácilmente el viento puede generar este tipo de estructuras y obviamente pues cambio muy importante. Entonces hay zonas en las que el fenómeno eólico puede generar un problema importante a nivel de amenaza. Estaría la amenaza por fluvial, el tipo de erosión fluvial, que obviamente los ríos, por ejemplo, en general, ellos van buscando las zonas más débiles y van socavando, van buscando, inclusive muchos de los cauces se pueden volver meándricos u otros, porque encuentran eh, menos resistencia a su movimiento y por lo tanto, pues, entonces aquí tenemos otros tipos de erosión que ciertamente pueden considerarse amenazas si tenemos cerca obras de infraestructura o tenemos cerca asentamientos humanos. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos de procesos erosivos. Hay una tendencia, especialmente en Sudamérica, que construir muy cerca de los ríos. Y ya cuando el río, pues a veces aumenta su nivel, socava lateralmente y ha habido casos, en el caso colombiano, por ejemplo, que ha habido que se lleva pues
barrios inclusive. Ni decir de las costas, la erosión marina pues es muy fuerte precisamente por la potencia que pueda tener a nivel hidráulico los oleajes. Por ejemplo, en este caso vemos bloques rotos a la derecha, arrastrados por el oleaje marino, dependiendo del material que tengamos aquí. Por eso siempre he estado hablando de la genética. Si tenemos aquí materiales, por ejemplo, en este caso, acantilados calcáreos, intervienen dos cosas, la erosión y además la disolución que forman cavernas y otras cosas. Hay otro tipo de erosión que a veces eh, no lo tenemos muy considerado, que es esa erosión que llamamos kárstica en zonas de calizas. La cordillera de los Andes tiene muchos niveles de calizas en todos lados y internamente se generan aguas subterráneas que van generando cavernas, cavernas que se van agrandando e inclusive cuando esas cavernas se interconectan entre sí pueden generar colapsos en superficie. A veces el no mapeo de estas zonas podría generar que si yo tengo una infraestructura en la parte superficial, pues colapse y definitivamente la erosión subterránea se convierte también en una amenaza muy fuerte a nivel de erosión. Por último, tenemos los riesgos geológicos inducidos por la intervención y modificación directa del ser humano sobre la corteza. Esto, pues, como decía, los últimos, hemos crecido tanto, 7.000 millones de personas, obras de infraestructura muy grandes, y sin embargo, pues el hombre con la intención de mejorar la condición, la mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues ha hecho muchas cosas para generar energía. Para esto, pues hay muchísimos ejemplos. Podemos tener a todos los niveles, a nivel de la minería, a nivel de las hidroeléctricas, a nivel de las vías. Sin embargo, pues para evitar señalar a alguien, simplemente les voy a poner un ejemplo muy conocido por todos, que es ya de la parte de la literatura internacional, que es el evento del tsunami en Bayón en 1963. Aquí en este mapita pues estamos viendo la localización, está al norte de Italia, a la derecha tenemos un mapita donde vemos lo que es el embalse, el embalse que ocurrió, está la provincia de Longarone, que fue, digamos, el pueblito afectado por esta obra de infraestructura, pero por un fenómeno geológico de pronto conocido, pero que se le tuvo, no se le respetó, diría yo más bien, porque era bien conocido. Entonces, este embalse pues, genera una ola gigante, pasa a una presa aquí de las más altas que existen, porque todavía está la presa en concreto de 260 metros, genera una ola gigante a nivel casi un tsunami y pues afecta completamente esta zona urbana. Estas serían dos vistas antes del 63, donde veíamos pues la presa, veíamos la posición del embalse y la margen izquierda con una tajada ya de algún movimiento antiguo, ¿sí? Y a la derecha tenemos cómo el embalse pues se reduce después de que esta zona de la izquierda se desliza completamente como 260 millones de metros cúbicos, creo que es el cálculo, y genera la ola que pasa por encima del muro y afecta a la ciudad. Esto es una explicación geológica muy sencilla, son rocas calizas intercaladas con lutitas, rocas arcillosas, con un buzamiento desfavorable, es decir, que las capas iban hacia el embalse, como se ve aquí a la izquierda, ¿sí? Y se inició un proceso de embalse-desembalse 3 veces que ocasionó, pues, por un plano de estos de estratificación, que se viniera todo el movimiento en masa de tamaño muy grande. Esta es una vista de lo que ocurrió al final después del tsunami artificial generado por el movimiento en masa en el embalse y que pues murieron aproximadamente 2.000 personas. Aquí una imagen de cómo se ve la presa hoy, está ahí. Y a la derecha pues tenemos la cicatriz del antiguo movimiento en masa de 1963. Las líneas amarillas pues nos señalan aproximadamente cómo se desprendió, o sea, cómo esta masa que está envuelta en azul estuvo alguna vez colgada en la zona amarilla y se deslizó hacia el embalse generando pues aquí en la zona de la presa el tsunami.
Y por último, en este esquemita, pues mostrar la zona roja donde se generó el deslizamiento, la zona azul donde se generó la ola o el tsunami artificial, eh, la presa, la ola va por encima de la presa y aquí en la parte baja pues está el municipio que fue afectado por esa inmensa movimiento de agua generado por un movimiento en masa muy grande. En este caso, pues por eso categorizamos esta amenaza por, digamos, por algunas de las actividades humanas relacionadas con un fenómeno geológico de cierta manera que estaba ya cartografiado y pues son cosas que habría que considerar. Con esto, pues creo que eh, espero haber pues contribuido con el tema de amenaza geológica relacionada con la actividad humana y con la infraestructura. Gracias.